Bueno, pues muy buenos días. Continuando con el programa, va a intervenir la profesora Fátima Roldán Castro, profesora del área de estudios árabes islámicos de la Universidad de Sevilla, de su Facultad de Filología. La doctora Roldán es, bueno, iba a decir bien conocida, no es que sea bien conocida, sino que forma parte de la familia del arabismo español. Sus trabajos son tremendamente apreciados. Es especialista, se ha especializado en varias líneas de investigación, geografía del mundo árabe islámico clásico, también en historia y literatura árabe clásica. Le ha interesado desde siempre, además, desde hace muchísimo tiempo, la interpretación del paisaje a través de fuentes árabes clásicas, es decir, abordar las fuentes geográficas en lengua árabe del periodo clásico, pero desde un punto de vista, evidentemente con metodología filológica, pero desde un punto de vista, pues, para extraer la información, ¿no?, de cómo se apreciaba o cómo se estructuraba el paisaje en aquellos siglos. Sus aportaciones son, como digo, muy interesantes también en el ámbito de la estética árabo-islámica, donde sus aportaciones han sido también decisivas. Yo recuerdo hace unos años, vamos a no decir qué año, hace unos años recuerdo una comunicación suya en un congreso internacional en donde ella hablaba incluso de la ausencia de elementos en una fuente. Y esa apreciación tan genial, tan fantástica, le daba pie para explicarnos a los participantes de aquel congreso internacional, para explicarnos el valor de lo ausente en el texto. A mí me pareció, o sea, es una de las cosas que esos momentos de la carrera académica en donde te llega una idea genial, vaya, una idea como radicalizadora, ¿no? Que dices, oye, pues sí, no solamente lo que está, sino también lo que falta, ¿no? Así es que por eso siempre Fátima ha sido para mí una persona, una investigadora muy admirada. Es también una excelente editora. Es editora de una colección de estudios árabes islámicos de Almonaster La Real, que tiene el sello de la FECIT. Es una publicación ya reconocida desde hace unos años con este sello, aunque lleva publicándose hace más años, pero sí que ha pasado en varias convocatorias por ese riguroso filtro de calidad de las publicaciones, ¿no?, a las que sometemos, ¿no?, al FECIT. Organizadora también de seminarios, de encuentros, de congresos en particular, uno que yo creo que es quizás su preferido, me atrevería a decir, estos simposios que ella organiza cada año en otoño en Almonaster La Real, en donde reúne pues a investigadores e investigadoras en torno a un tema, y que además ella nos va dando, aporta una serie de ideas, una serie de elementos para como plantar una serie de semillas para que después tú desarrolles, ¿no?, desde tu punto de vista, desde tu especialidad, desde tu forma, ¿no?, de analizar, en nuestro caso, ¿no?, los textos, y le des, ¿no?, le entregues esa reflexión. Estuvimos en octubre del año pasado y bueno, ojalá que los que están aquí vayan al Monaster La Real en algún momento, porque de verdad que es una experiencia genial. Es también, desde hace 3 años, vicedecana de Investigación y Transferencia de la Facultad de Filología en la Universidad de Sevilla. Y bueno, sí que me consta que siempre ha sido, formado parte de este área de estudios árabes islámicos con una presencia muy potente, una presencia además en lo académico, ¿no?, en lo docente, muy buena compañera de sus compañeros y muy apreciada. Y bueno, y en particular, para mí, Fátima es ante todo una amiga, una gran amiga. Así es que bueno, Fátima, te dejo con lo tuyo, ¿vale?
Bueno, pues muchísimas gracias, Mavi, por esta presentación que ustedes se habrán dado cuenta, más fruto del cariño que nos tenemos, de la amistad, del conocimiento de hace tantos años que de otra cosa. Tengo que decir que para mí es un honor, no es retórica, lo digo sinceramente, es un honor enorme estar aquí hoy con ustedes. Es verdad que estuve hace, pues me parece que fue en el 98, en un encuentro donde hablábamos sobre la naturaleza. Creo recordar que yo hablé entonces de la apreciación del entorno, creo que era en el mundo árabe islámico, estoy recordando ahora. Y cuando mis compañeras Mavi y Ana me llamaron para decirme para proponerme que viniera a formar parte de este encuentro que hoy se inaugura, la verdad es que, bueno, me dieron una alegría enorme. No pueden ustedes imaginarse cuánta emoción de pensar que volvía a esta universidad y que volvía al contexto de estos encuentros magníficos que ya son una efeméride realmente en nuestro país. Así que no puedo más que agradecer al Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas, a su directora, que ha organizado este año este encuentro tan interesante, que estoy deseando de seguir formando parte de oír todo lo que ustedes nos van a contar. Me ha encantado la conferencia anterior, como le decía a nuestro compañero, cuántas cosas, cuántas similitudes con las fuentes que yo trabajo, parece mentira, pero así es. Así que tengo que agradecer a todos ustedes y desde luego a mis compañeras, que son compañeras en lo académico, que lo son en lo profesional y que son también compañeras de vida, como bien Mavi ha dicho, y yo reitero sinceramente. Bueno, con respecto al programa que ustedes tienen, les tengo que decir que le he dado otra pequeñita vuelta al título de mi exposición, porque en realidad yo quería hablarles de lo que ven en el título de mi intervención. Al-Ándalus, un singular territorio idealizado en la geografía del persa al-Qazwini. ¿Cómo iba a hablarles del mundo árabe islámico clásico? Pues necesitaría un curso entero para hablarles a ustedes de todo lo que podría comentarles en torno a esas temáticas, cuando a mí lo que me interesaba hoy era hablarles de la imagen de la península ibérica en época andalusí, a través de esa literatura imaginaria que es la que nos une a nosotros durante estos días. Y para ello quiero empezar presentándoles 3 ejemplos, después ampliaremos bastante a lo largo de mi intervención, pero 3 ejemplos iniciales. ¿Cómo describe este autor persa, sobre el que también hablaré un poquito más dentro de un momento, cómo describe la península? Al-Ándalus es siria por su perfume y su atmósfera, yemení por su clima agradable y su equilibrio en todos los sentidos, India por sus especias, parecida a la región del Azwaz en Persia por sus abundantes cosechas, Sanafí por sus joyas y es similar a la zona de Adén por sus costas. Se encuentran en Al-Ándalus maravillas y particularidades asombrosas, términos que en árabe se conocen como, o ideas que se conocen como ajaib y garaib. Pues bien, estas particularidades asombrosas se irán mencionando en los lugares correspondientes de este libro. Eso dice este autor que quiero presentarles hoy. Y otra forma de presentar también la península. Circunda este país el Mar Negro, al que llaman también Mar de las Tinieblas. Evidentemente se refiere al Atlántico, que baña la península por el oeste y por el norte. En otras costas de Al-Ándalus confluyen 2 mares y en ese lugar sube y baja la marea 2 veces al día, porque el primero, al salir el sol, se eleva
y fluye en la confluencia de los dos mares, penetrando en el mar intermedio, que es el Mediterráneo, que baña el territorio peninsular por el sur y por el este. ¿Y por qué ocurre esto? Dice el autor, porque hay un ángel sobre el océano que al introducir una pierna en él hace subir el nivel de sus aguas y cuando aparta la pierna lo hace descender. El Mediterráneo es verde y el Atlántico es del color de la tinta, aunque si coges un poco de agua en un recipiente no ves la negrura. Increíble, precioso, ¿no? Magnífico. Bueno, pues como ustedes pueden ver, con algo de estas características, pues me parece que entraba plenamente en el contexto de la temática que nos ha traído hoy aquí. Por lo tanto, mi primer objetivo, poner en valor, como dicen los arqueólogos, pues a este autor por una parte y su obra por otra, que no siempre ha sido, desde mi punto de vista, suficientemente valorado. Pues bien, les diré que en el amplio elenco de autores que han pasado a la historia de la literatura geográfica árabo-islámica figura este autor Al-Qazwini, erudito de origen persa, que llevó a cabo una recopilación de textos relativos a los países de la ecúmene y que dio forma a un diccionario geográfico muy singular. Y para ello se nutrió de una amplia información que ofrecían geógrafos e historiadores de épocas precedentes, a las que sumó su propia experiencia, en los casos que era posible, y por supuesto la de viajeros que narraban lo que habían visto, vivido a lo largo y ancho del mundo visitado por ellos. De forma que con todos estos ingredientes redactó, probablemente en un momento maduro de su vida, probablemente ya alejado de su dedicación profesional fundamental, que había sido la de la judicatura en el Oriente, en el mundo del Oriente, del mundo árabe islámico, y entonces escribió, dio forma a dos obras fundamentales. Una de ellas, la que tienen ustedes ahí, escrita, Kitab al-Bilad wa Akhbar al-Ibad, que viene a significar algo así como libro que trata sobre los vestigios de los países y sobre las historias referentes a los siervos de Dios. En esta obra, el autor describe el mundo conocido siguiendo un modelo tolemaico, es decir, distribuyendo la ecúmene en 7 franjas longitudinales, conocidas como climas, Iklim en singular en árabe o aqalim, que es lo mismo en plural. Y en estas franjas longitudinales, los países, las ciudades, las regiones, las provincias, las islas, se organizan en orden alfabético. Hay que decir que en esta geografía de los países habitados y los no habitados, que además justifica de una forma magnífica en la que dice que es el clima el que determina evidentemente, por una parte, la posibilidad de habitar un espacio y por otra, el propio carácter de esos habitantes. No tengo tiempo hoy para extenderme en eso, pero es un estudio sociológico muy, muy curioso, muy interesante, que además después van a retomar otros personajes y, por ejemplo, el gran historiador sociólogo de la historia del mundo árabe, Ibn Khaldun, va a desarrollar esta idea que ya Al-Qazwini en el siglo XIII propone de una manera sencilla. Pero bueno, les diré que en esta geografía se ofrece una información miscelánea referente a los países o a los lugares seleccionados, ¿no? Entre otras cosas, la localización física, la dimensión aproximada del lugar, las riquezas naturales, las arquitecturas, los vestigios arqueológicos, el relieve, los ríos, las fuentes de agua, la agricultura, las riquezas naturales. Todo ello lo vamos a ir viendo a lo largo de este viaje que vamos a hacer juntos en esta hora escasa de la que dispongo. Pero, claro, todo esto que les he comentado va a ir acompañado de relatos numerosos propios de esta literatura imaginaria o fantástica que denominamos ajaib. Bueno, pues al mismo tiempo que dio forma a esa obra,
también dio forma a otra que me interesa simplemente comentarles a modo de anécdota, que se llama Ghajaib al-Makhluqat o Gharaib al-Mawjudat, maravillas de la creación y curiosidades sobre las criaturas. Esta obra incluye una temática esencialmente cosmográfica, pero incide de manera absoluta en la fascinación por las maravillas que rodean la existencia, como queda expresado en el título que ustedes tienen en pantalla. En ambas obras abundan, insisto, las historias maravillosas propias de un género que corresponde, grosso modo, al conocido en el ámbito cristiano como mirabilia, y que en el ámbito del mundo árabe se sintetizan fundamentalmente en esos dos términos que les acabo de mencionar, ajaib o garaib. En lo que al persa se refiere, parece claro, llevo unos años dedicándome a estudiar no tanto, el contenido por una parte, una traducción y retraducción, puesto que yo empecé mi carrera académica estudiando precisamente a este autor y al cabo del tiempo he vuelto a él porque ya desde una perspectiva, digamos, más a vista de pájaro, después de haber trabajado o estudiado a otros tantos historiadores y geógrafos, literatos de geografía, de obras de literatura geográfica del mundo árabe clásico, volver al Qazwini suponía darle un mayor calado, ¿no?, a la propia interpretación. Y llevo varios años publicando, analizando, sacando a la luz algunos aspectos que me parece que merecían la pena subrayar. Por lo tanto, creo, esto ya lo he publicado en algún que otro trabajo, que en realidad el persa pretendió con esta obra, sobre todo con la primera, que es la que a mí me importa, la que voy a utilizar como base ahora, pretendió paralizar el tiempo en una idealización literaria que dejó impresa en una cartografía mental propia de un intelectual del siglo XIII que veía cómo sus ideales sobre el mundo árabe islámico se estaban desvaneciendo y, por lo tanto, dio forma a un paradigma cartográfico en el que determinados espacios que ya no pertenecían al Islam cuando redactaba se presentan como asidos, como unidos al marco histórico y cultural de un mundo que desaparecía ante los ojos de este autor y que él se afanaba en sostener al menos en los límites de su obra. El libro Azal al-Bilad, en lo que se refiere al Andalus, va a mostrar un cierto sentimiento nostálgico, digamos, ¿no? Él realiza un recorrido en el que describe un panorama geográfico muy nutrido, muy variado, ya que visita más de 30 lugares en el territorio peninsular, aparte de dedicarle una entrada propia al Andalus de manera general, lo que es mucho en el contexto de una obra de estas características y, por lo tanto, por algo será, porque una atención tan amplia y tan específica a un territorio en el conjunto de los espacios que analiza, eso a mí ya me parecía muy interesante como punto de partida. Bueno, pues en este recorrido que les digo por el territorio andalusí va a visitar pues tanto ciudades de una importancia capital como otras de una importancia relativa y de más o menos relevancia en el transcurso histórico de lo que fue Al-Ándalus. Pero a través de ese recorrido va a colaborar, además, en la redacción de lo que a mí me parece un lenguaje unificador y un lenguaje identitario que hace revivir triunfos de otros tiempos, ejemplificando de una o de otra forma en esos lugares en los que él se detiene, insertos todos en rutas geográficas del mundo árabe medieval, en cuyas ciudades vamos a encontrar edificios singulares, formas de vida, claves económicas, personajes que ejemplifican la idiosincrasia de la sociedad del momento, así como símbolos e historias maravillosas, como les decía, muchas de ellas ancladas en un pasado a veces remoto. Pues bien, el siguiente paso es
hablarles sobre esa literatura de ajaib. ¿Por qué, no? ¿Cuál es el lugar de lo sorprendente y de lo maravilloso del mundo árabe medieval dentro de esta cultura? Y para entender debidamente el significado de este término, que da forma a lo que podemos considerar incluso un género, se hace necesario hacer algunas referencias a lo que es la literatura geográfica o la literatura de corte geográfico de este contexto medieval árabo-islámico. Porque, claro, no hay que perder de vista que el interés por el conocimiento del mundo fue una necesidad imperiosa que se pone en marcha de una manera sistemática por iniciativa institucional desde la administración del poder de los omeyas en Oriente. Es decir, estamos hablando desde el siglo VII, a partir del siglo VII. Los primeros estudios en este sentido se van a ocupar más de distancias, de latitudes, de longitudes, más que de describir propiamente los nuevos territorios que se van incorporando al Islam. Pero de una manera natural, muy pronto, las necesidades de conocimiento de estos territorios y no solo del conocimiento, sino de control, que es lo más importante, de estos territorios, impulsaron la redacción de una serie de obras de corte geográfico que fueran más explícitas. Es decir, que describieran vías de comunicación y que, a modo de rutero, elaborasen una serie de itinerarios, de caminos que atravesaban los distintos espacios del mundo árabe islámico clásico conocido, el que se llamó la Dar al-Islam, y no solo en cuanto a que había que conocer para mejor controlar aquellos territorios, sino que, de acuerdo con la nueva forma de entender la existencia para el mundo islámico, uno de los pilares esenciales era la peregrinación a la Meca. Por lo tanto, había que conocer y describir qué caminos podrían facilitar a los musulmanes de todo el mundo en ese momento, desde cualquier punto hasta la Meca, de qué forma podrían ir y venir. Por lo tanto, este elemento también se incorporaba al interés, como les digo, por establecer esas vías de comunicación a lo largo del mundo conocido. De esta forma, se empezaron a redactar una serie de obras que todas además llevaban el mismo título, un título que viene a ser traducido como Los caminos y los reinos. En árabe, al-Masalik o al-Mamalik, a ustedes les da lo mismo, como se diga en árabe, evidentemente, por eso se los comento antes en español, porque así sí que pueden entender cuál es la función principal de las obras de las que le hablo. Bueno, pues claro, en estas obras, como les digo, de los caminos y los reinos, empezaron a incluirse pues noticias cada vez más abundantes relativas a la geografía humana, en la que además se estaba dando un interés especial, se estaba ofreciendo un interés especial por el hombre, por el ser humano. Y esto es muy interesante porque estaba en plena consonancia con un proceso humanístico que imperaba ya en la corte de los abbasíes, por eso les he saltado de la corte de los omeyas a los abbasíes, porque el proceso va unido desde luego a la cuestión política, y este interés por el hombre va a ocurrir de una forma evidentísima desde el siglo IX en adelante. Qué curioso también, ¿no?, que sea precisamente en este siglo en el que se produce un triunfo, según afirman algunos especialistas en materia de geografía del mundo árabe clásico, se produce el triunfo de la escritura sobre lo oral, por una parte. Y además es el momento en que estos ajaib o estas maravillas van a alimentar ya de una forma casi sistemática parte del conocimiento, nutriendo la literatura edificante, la literatura que al mismo tiempo pretendía formar y distraer, que también en el mundo árabe islámico va a tener un título muy conocido, va a ser el adab. Por lo tanto, se va conformando
todo un aspecto cultural en el que entran estas geografías o estas obras, entre ellas las que yo les estoy presentando. Pues bien, todo esto hay que ponerlo en relación con el espíritu del viaje, porque claro, son los viajeros los que van a proporcionar esas noticias de los lugares más o menos lejanos, remotos, los que aportan con su experiencia, su conocimiento, lo necesario para ilustrar lo visto, lo oído, lo experimentado. Pero al mismo tiempo se van a generalizar los viajes literarios, imaginados o imaginarios, es decir, los que se describen en el ámbito de las bibliotecas y los gabinetes, cuya principal fuente de conocimiento va a ser esa literatura geográfica redactada en etapas previas a la de los autores, recopiladores o enciclopedistas, cuya importancia hay que poner de manifiesto. Uno de estos autores enciclopedistas es nuestro Al-Qazwini, que entre otras cosas ha colaborado en mantener, en dar a conocer obras, párrafos, conocimiento perdido, que de otra forma no conoceríamos, de autores anteriores que han llegado de manera parcial a nosotros. Conocido al Udri, conocido el Bakri, etcétera, etcétera. Mis compañeras saben de qué les estoy hablando y algunos otros también, porque claro, si se trabajan, es verdad, en temas de geografía medieval, pues seguro que son nombres que a todos ustedes les resultan familiares. Pues bien, de esta manera, aprovechando el gusto del ser humano por lo legendario, haciendo uso de lo inconmensurable de la imaginación y conociendo además la utilidad extrema de lo imaginario para transmitir ideas y para mantener en el recuerdo la identificación de los lugares con las historias fascinantes que en ellos ocurrían, pues claro, lo habitual era hacer uso de este género con el que se enriquecía enormemente el discurso. Pero hay que insistir en que ese carácter que podría interpretarse como ornamental, de ninguna forma era exclusivamente ornamental, puesto que esos ajaib o esas historias maravillosas mezclaban datos, frutos de la imaginación, evidentemente, con otros muchos que eran objetivos, que eran reales, que se amalgamaban unos con otros para dar una imagen total del lugar observado o descrito, porque en realidad la imagen que daban de un territorio, de una tierra, de un país, era una amalgama, insisto, de todas esas noticias. Todo ello significaba en realidad el conocimiento del lugar en cuestión. Pues bien, todos estos elementos participaron en el diseño de un legado cultural que interesaba dejar muy bien definido tanto para el público culto de la Edad Media en el ámbito que nos ocupa, como para otros lectores en el futuro. Así que estas maravillas en el mundo árabe islámico iban de alguna forma a privilegiar lo insólito, y para ello coexistían habitualmente dos tipos principales de temáticas. Por una parte, las que se referían al legado extraordinario de las civilizaciones del pasado, y por otro lado, las que se referían al misterio natural de lo que no se puede explicar. Pues bien, vamos a pasar a analizar esa idealización del territorio andalusí por Al-Qazwini. Quizás sea apropiado que nos refiramos a esta obra de geografía enciclopédica como geografía de lo exótico, por la abundancia de historias, anécdotas, asuntos relacionados con esa literatura fantástica, como se ha indicado, en la que ya no hay ninguna adscripción de ningún tipo a proceso imperial, de expansión o de predominio. Se trata de materia geográfica en la que, como les decía antes, se advierten deseos de revivificar una historia pretérita.
En efecto, el persa trata de describir paisajes que contribuyan a islamizar y al mismo tiempo a idealizar cada lugar con el que quiere establecer un vínculo. Y así difundió una elaborada imagen del territorio andalusí como un espacio definido por sus maravillas. Y por lo tanto, si lo definían las maravillas, pues esta va a ser la característica, se va a convertir en el símbolo genuino del occidente islámico, del límite del mundo conocido, susceptible de convertirse en un escenario, por supuesto, en el que ocurrían todo tipo de historias fantásticas, de una manera además especial por su condición de zona limítrofe del mundo. Recuerden que lo hemos leído al principio, que más allá del territorio peninsular se abría un espacio sobrecogedor, insondable, el mar de las tinieblas, el mar negro, ya mencionado, más allá del cual no había nada, salvo el territorio de los muertos, el mundo de animales que amenazaban la propia existencia. Por lo tanto, de esta forma merece la pena indagar en las maneras en las que se fue articulando, este autor fue articulando la realidad revisitada desde el siglo XIII y que mantenía viva en la mayoría de las ocasiones una imagen cristalizada de una visión, como les digo, retrospectiva y analizar cómo da forma a su proyecto utilizando estos ajaib de distinta naturaleza. Así, les comentaré que Al-Ándalus empieza a ser descrito como un país de ciudades. Esta es una cuestión que se ha comentado en más de una ocasión. Hay libros dedicados precisamente a estudiar Al-Ándalus como tal, como lugar definido por la cantidad de centros urbanos que la definen en época andalusí y que constituyen evidentemente el objeto principal de la mirada, de la descripción, del análisis de los geógrafos de la época y de los geógrafos posteriores. Un país de ciudades, ¿qué significa esto? Pues significaba la demostración de un territorio sólido en el que había cabida para las instituciones del Islam y para el conjunto de todos sus funcionarios, de todos sus gestores, así como para el desarrollo de la vida cotidiana en un entorno físico y socialmente activo, con una intensa actividad económica, con unas infraestructuras urbanas que definirían los paisajes del lugar, dando forma a urbes magníficas con una población abundante. En los distintos capítulos de la obra que nos interesan, se estudia, por lo tanto, se incardinan aspectos relacionados. Cada uno de esos aspectos son los que vamos a ir viendo con ejemplos concretos, con las riquezas naturales de esas ciudades andalusíes, tanto en el subsuelo por la abundancia de minerales, piedras preciosas, entre otros fenómenos, como de la superficie, donde el clima agradable y templado, así como la abundancia de agua, hacían posible una intensa productividad agrícola, la presencia de animales en llanos y montañas, de árboles y lugares de especial connotación en los que ocurrían fenómenos asombrosos. Por eso Al-Qazwini va a organizar su visión andalusí de acuerdo en este diccionario, o en esta enciclopedia, en este inventario, como ustedes quieran, partiendo del propio concepto y término de ciudad, lo que se llama Madina o Medina en árabe, mudun en plural. Y a esos términos y a ese concepto de ciudad va a ir añadiendo determinados adjetivos con los que va a definir las características de una forma evidente y en un golpe de vista del lugar al que se refiere. Por ejemplo, vamos a encontrar ciudades antiguas,
¿Qué significa ciudades antiguas? Ciudades de antigua fundación, importantísimo cuando hay que entender la propia conformación urbana del territorio andalusí. Ciudades de antigua fundación, como por ejemplo van a ser Elvira, Valencia, Zaragoza, Granada, Santa María del Algarve, Talavera, Cabra, Niebla, Lisboa. Todas ellas son ciudades preislámicas que se adaptan posteriormente a una nueva infraestructura, pero de una manera muy suave, muy paulatina y siempre reutilizando lo que era reutilizable. Por otra parte, dentro de esas ciudades antiguas hay otra categoría, las grandes e importantes. ¿Cuáles son grandes e importantes según el Qazwini? Entre otras, Zaragoza, Lisboa, Sevilla, Toledo, Córdoba, Tarragona, Lorca. Otras medidas las menciona como inexpugnables, cosa que ya nos está dando también una idea de qué significaban para este autor. Por ejemplo, Ronda o Fahmín, una fortaleza que estaba situada muy cerca de Toledo. Evidentemente, como les dije al principio, también se van a incorporar en este elenco pues, otros conceptos de hábitat, como por ejemplo aldeas o carias, territorios como Sangonera, en el distrito de Lorca, o Guadalajara, distritos y alguna que otra isla. Bueno, pues al describir lo relativo a las ciudades, este autor incluye también lo que se refiere al agro, al campo. Pero claro, lo hace de una manera que permite figurar esas zonas periurbanas, rurales, pero porque aparecen como una prolongación de la ciudad. Es evidente que hemos dicho un par de veces, e insisto, que son los centros urbanos los que constituyen el objetivo principal del persa, igual que para los otros geógrafos de su época, tanto anteriores como posteriores, pero no hay que olvidar que ese agro, ese campo que aparece unido o asido a las ciudades es el que va a proporcionar una buena parte, por no decir la mayoría, de las riquezas que se incorporan en la descripción de cada uno de ellos. Pero claro, es que en la cultura islámica el hecho urbano, también lo hemos dicho, es esencial. Tengamos en cuenta que estos intelectuales que se dedican a describir ciudades son hombres de ciudad y que además escriben para gente culta o de cultura media que vive y que se interesan por las ciudades. Por lo tanto, todo ello nos ayuda a comprender o a entender el esquema de la obra y de obras parecidas, aparte de la que estamos estudiando aquí. Y para reflejar todo esto, como no iban a usar este mundo, ¿no?, que también les he comentado, que se va a integrar, que queda inmerso de una forma absoluta, me refiero a estas maravillas en sus distintos niveles de fantasía. Pues bien, en lo que se refiere a las riquezas de la península, naturales o producidas por la intervención del hombre, va a participar siempre este tono de grandilocuencia, de hipérbole, como principio, ¿no?, esa repetida expresión de la falta de parangón de lo andalusí con respecto a otros países del Adar al Islam. Y miren, son muchísimos los ejemplos que hay en la obra, pero claro, aquí vengo a presentarles una muestra para que ustedes recuerden a este autor y sus características, como es mi interés. Voy a hacerles una selección que vamos a ir viendo, unas en pantalla, otras no, por evitar también que tengan que estar leyendo continuamente, pero creo que a través de estos ejemplos sí que van a entender todo lo que les he estado comentando en un plano más bien teórico. Un ejemplo, entre otros, el que se refiere a Silves, y vamos a hablar, sobre todo en este momento, de las riquezas naturales que definen un lugar. Entre las maravillas que se cuentan sobre este lugar de Silves,
y a la que se refiere mucha gente, es que es raro que entre los habitantes de allí se encuentre alguien que no sepa hacer poesía o que no sepa de literatura. Pero qué cosa más bonita, ¿no? Si pasas junto a un labrador que esté ocupado con la yunta y le pides un poema, lo recitará al instante. Cualquier significado que le preguntes o explicación que necesite, los expondrá con toda perfección. Es decir, que gente culta, gente del campo, resulta que se interesan por la literatura de una manera absoluta. Otro ejemplo, Santarém. Está situada cerca de Béjar, a orillas del mar, y su entorno es el colmo de la generosidad. Está situada la ciudad junto al río de Béjar, que tiene una crecida por sus vaguadas similar a las del Nilo en Egipto. Este es otro, otra fórmula continua que utiliza el autor para demostrar al mundo que al-Ándalus se podía medir con el resto del mundo árabe en la Edad Media, porque como su objetivo fundamental es que en el siglo XIII, cuando al-Ándalus ya es apenas reino de Granada, al-Ándalus, tal como lo era en el siglo X, sigue perteneciendo de una forma ideal a ese mundo, a ese marco histórico, político, cultural del mundo árabe islámico medieval. Y en esa insistencia, como les digo, tenemos que leer, con ese objetivo tenemos que leer todo esto. La gente de Santarém siembra tras las aguadas en los lugares de la crecida, pasado el tiempo de la siembra en otras tierras, de manera que el cultivo aquí madura rápidamente. Además, el mar arroja en sus orillas un ámbar excelente que se exporta desde esta ciudad a otros países. Se cuenta, ya vamos como increciendo, ¿no? Se cuenta de un animal reptante que salía del mar y se frotaba contra las piedras en la playa, desprendiéndose de su cuerpo una pelusa dorada y suave como la seda, escasa y muy cotizada. O sea que, si nos detuviésemos, y he hecho una selección de lo que es Santarém, por poner ese ejemplo, a analizar el contenido de cada una de estas noticias, podríamos establecer todo un estudio sobre cómo se entiende esta ciudad en este momento, ¿no? En el terreno, pues, tanto de la producción agrícola como del comercio, como de la exportación, como etcétera, etcétera. Hablando de Lorca, y con ello un homenaje a nuestra queridísima Marita, que hoy no ha podido acompañarnos, pero cuando le daba forma a este trabajo pensé, Lorca tiene que estar, porque está ella. Pues en lo que se refiere a Lorca, el autor habla del famoso, del que llama el Valle de los Frutos, en el que dice que se producen excelentes peras, manzanas, granadas, todavía no hemos llegado al texto, granadas, membrillos, pero lo más excepcional es que todo ello crece sin simiente alguna, por generación espontánea. Dice también que la fertilidad de la tierra lorquina se manifiesta en el hecho de que de un grano de trigo se obtiene un rendimiento de 100 granos. Claro, por eso no hace falta ni la simiente, porque con uno que se plante o que hubieran plantado tus ancestros, ya el resto viene solo, ¿no? La historia de todo esto descansa, según dice el autor, en testimonio de personas dignas de confianza, que es otro de los sistemas continuos que aparecen en la literatura de Al-Qaswini. Me lo han contado, me lo ha dicho, como suele ocurrir también en otras obras de esta época. Al igual que se vio para el caso de Béjar, las crecidas del río de Lorca funcionan exactamente igual. Es decir, que dice el autor que su río otra vez funciona como el Nilo en Egipto, que atraviesa el territorio lorquino y cuando decrece su cauce se siembra en sus aguadas. El trigo, además, allí permanece ensilado por más de 50 años sin alterarse. En fin, en torno a esta ciudad se dan otros muchos fenómenos sobrenaturales en relación al agua, a la vegetación, a la presencia de un oratorio, que ese sí quiero traerlo aquí porque me parece que es una de esas historias maravillosas que definen el lugar de una manera esencial. Y es la historia que cuenta lo que ocurre en torno a un olivo maravilloso y al fenómeno de unas aceitunas que, florecido el árbol, aparecen, maduran y se recogen para su consumo todo en un mismo día. Y además tiene un consumo, estas aceitunas,
Dicen que son aceitunas negras, dicen que tienen efectos sanatorios y profilácticos. Lo curioso es que Al-Qazwini sitúa esta historia en Lorca, pero también la sitúa en un territorio granadino sin decir exactamente dónde. Según de qué autor recopila la noticia, así lo coloca. Pero lo interesante es también que sea consciente de que duplica o triplica la historia teniendo en cuenta lo que quiere transmitir sobre el territorio andalusí y sus maravillas. Dice literalmente: entre las cosas fabulosas o ajaib de esta ciudad hay que mencionar el olivo que se encuentra junto a una iglesia situada en medio de un paraje montañoso. Resulta que todos los años, en una fecha concreta, florecen los frutos de ese olivo, maduran y se oscurecen, de manera que ocurre todo en un mismo día. Este árbol es famoso, la gente lo conoce. Contó al-Udri, es otro elemento común, es decir, toman noticias de autores anteriores y además hacen gala de citar a esos autores, porque a su vez es la demostración de tener una formación auténtica, profunda y de calado. Es establecer una especie de cadena de transmisión, lo que se llama en árabe el isnad, que es un sistema habitual que legitima la autenticidad de las noticias desde el propio profeta en el ámbito de los hadices, que se establecen también por esas cadenas de quién me lo ha contado, pues de la misma forma ese sistema llega a esta literatura geográfica. Por lo tanto, le contó al Udri que los dueños de ese árbol, que eran cristianos, porque ha hablado de una iglesia, lo cortaron por la cantidad de visitas que recibía y por la aglomeración que en torno a él se producía. Permaneció cortado un tiempo hasta que volvió a retoñar y aún está en pie, claro, como es maravilloso, es un árbol que, aunque lo talen, sigue creciendo, produciendo, etcétera, etcétera. Miren, sobre esta historia del olivo podríamos estar hablando un rato, porque las connotaciones que tiene son muchas, muchas. O sea, esa identificación de los espacios, además un paraje montañoso que le añade, ¿no?, todo lo que es la montaña, añade ese ámbito de misterio, todo lo que es telúrico, añade aún más, ¿no?, al ámbito, a las cuestiones relacionadas con lo desconocido. Pero si a eso le añadimos un punto de agua, un oratorio, que en este caso es cristiano, que también es una información interesante, pero que podría ser una mezquita, en la que habitualmente hay un enterramiento de un santo o de una santa, que son los que van a justificar lo maravilloso del espacio. ¿Por qué? Pues por la emanación de su baraka, por la emanación de su beneficio, de su efecto benefactor, que en el mundo árabe islámico, a pesar de que el Islam en sus orígenes ha sido contrario a la peregrinación menor, puesto que peregrinación hay una, que es la peregrinación a la Meca, ¿no? A pesar de eso, ha sido imposible de erradicar la tendencia habitual a las peregrinaciones menores, tantas que hay libros y libros dedicados a describirlas. Yo llevo un tiempo estudiando también a un autor que se llama el Harawi también oriental, también del siglo XIII, que da forma, o sea, que redacta un kitab ziyarat, que se llaman, que son libros de peregrinación, que es algo verdaderamente fabuloso, pero claro, ya no podía traerles a ustedes las dos cosas, o le hablaba de uno o le hablaba de otro. Pero en este caso, este señor incluye en su obra lugares mayormente islámicos, claro, eso sí, pero hay muchos lugares cristianos y judíos. Y lo más grande es la coincidencia que se produce en todos ellos. Y lo más grande es que cuando nos paramos a reflexionar sobre peregrinaciones actuales, es que las cosas no han cambiado tanto. O sea, todo lo que se organiza en torno a esos espacios, el mundo de las reliquias, el intercambio, la exportación de reliquias, la importancia que se le da y cómo la gente acude hoy en día a esos lugares buscando la ayuda, el favor, la sanación. Un compañero nuestro, unos compañeros nuestros, queridísimos, profesor Rashid del-Hur, hace apenas 3 años, creo, 2 años, sacó junto con la profesora Manuela Marín un libro sobre las santas del entorno de Alcázar Quibir, pero hablamos de hoy en día.
Y todo lo que hay en torno a esa santidad es impresionante. Por eso les digo que lo que está contando este señor del olivo maravilloso nos daría solo esto para un artículo enorme, para un estudio, para una conferencia. Esto es solo, le estoy dando unas pinceladas, porque si seguimos tirando del hilo, podemos llegar incluso al ámbito de la escatología del mundo cristiano, ¿no? En el que las apariciones de la Virgen muchas veces se representan sobre o bien cuevas donde hay agua, o bien árboles donde también hay junto al árbol algún punto de un acuífero. Todo forma parte de lo mismo. Al-Harawi del que les hablaba, que quiere mostrarse como un musulmán de pro modélico, habla de un lugar que hay en Sicilia, muy parecido, donde hay un estanque que se dice, y hay un oratorio, en este caso es musulmán, donde hay un enterramiento, por supuesto, y dice que la gente acude al lugar buscando la sanación, pero él, que se había puesto enfermo, a pesar de estar allí, fue bendecido por Dios y se curó. ¿Cómo va a expresar delante de un público ortodoxo que estuvo en el lugar buscando lo mismo que el resto de los peregrinos? Él no. Pero lo interesante es que lo cuenta. Bueno, pues hablándoles de estas cuestiones que ocurren, entre otros, en terreno lorquino, y que dedico de nuevo a nuestra amiga y queridísima Marita, abro, ¿no?, una vía de investigación que puede ser muy fructífera. ¿Qué dice sobre Sevilla el Qazwini? Pues bueno, lo que dice es curioso. Se distingue entre las demás regiones de Al-Ándalus por poseer toda clase de bienes, siendo superior a otras por la bondad de su atmósfera, la delicia de sus aguas, la generosidad de su suelo, su riqueza agrícola, la producción de leche, la cantidad y variedad de frutales, por la caza, la pesca en tierra y mar, respectivamente. Tal como veníamos hablando ya también anteriormente para el caso de Béjar, en Sevilla se dan unas aceitunas magníficas, dice, que son verdes y que permanecen un largo periodo de tiempo sin que cambie su estado y sin llegar a estropearse. Los olivos ocupan a lo largo y ancho parasangas y parasangas y el aceite mantiene su dulzura durante años. Hay también abundancia de miel e higos secos. Qué interesante, ¿verdad?, que hable de esos olivos, porque así era, desde el Aljarafe hasta Tierras de Niebla, aquello era un olivar sin límite que producía un aceite que ya en época romana se exportaba, ¿no?, desde la Bética hasta el resto del Imperio Romano. Pues si seguimos con estas referencias sobre las riquezas naturales del país, sobre el territorio de Elvira, dice que se parece a la Guta de Damasco, ven cómo vuelve a comparar con Oriente, con esa idea, ¿no?, por la abundancia de ríos, árboles y frutas, y se da una importante producción de plátanos en la costa, y también la caña de azúcar, pero si es que eso sigue ocurriendo hoy, ¿no? Qué curioso. Después habla de Elche, donde dice que hay un palmeral sin igual. Ahí está, en el país, donde se dan unos higos secos que no encuentran en ningún otro lugar de Al-Ándalus y que además se exportan. Por eso les digo, ¿no?, cuántas noticias reales podemos sacar a partir de esta supuesta, ¿no?, imaginación o literatura imaginaria. Si seguimos buscando ejemplos y ejemplos, montones que me estoy saltando, hay uno en Tortosa que dice que allí se encuentra un árbol cuyo tronco se parece al platanero y de cuya madera se fabrican cuencos y utensilios. También qué bonito, ¿no? Habría que estudiar un poco todo eso. Parece, por otros historiadores, geógrafos, que se puede referir a la madera de teja, de boj o de pino que se producen en la zona. ¿Y qué pasa con respecto al agua? El agua, ¿no? Siempre el agua. ¿Cuántas cosas podríamos hablar en torno al líquido elemento? Pues bien, Al-Ándalus, como indican los distintos geógrafos medievales, y particularmente este persa, al-Qazwini, abundaba en cursos de agua dulce, ríos, arroyos, fuentes de agua, aparte de la naturaleza, de la maravilla que supone que estuviera el territorio circundado por el mar por 3 de sus lados. Ya desde el siglo
10, el geógrafo Arrazi, que seguramente a muchos de ustedes les suena, la abundancia de agua es uno de los factores que marcan la identidad de la península. Y a mí me resulta curioso, entre los muchos ejemplos que podría traer aquí, que hable que la referencia al Guadalquivir, siendo un río importante, sea muy escueta, y lo hace exclusivamente al hablar de Córdoba, cuando dice que por allí, por esa ciudad, pasa un gran río, lo estoy diciendo en español, pero lo dice obviamente, todo esto es una traducción propia, ¿no?, del árabe, un gran río al que llaman Guadalquivir. O sea, dice 2 veces lo mismo, pero de forma distinta. Que además, dice, se puede cruzar por 2 puentes. Esto también conllevaría un análisis importante por lo que supone de la conexión de la ciudad con el agro y otras muchas cosas, ¿no? 2 puentes, 2. Que sepamos, hay un puente, ¿no?, de época romana en Córdoba. Pero eso de los 2 puentes, qué cosa más curiosa. Y además uno de ellos aparece en la misma obra de Al-Qaswini, referenciado porque al mencionar alguna historia relacionada con la conquista de la ciudad, dice que en la muralla había una puerta de alcántara. Alcántara se refiere evidentemente al puente, que es lo que significa ese término. Las puertas de las ciudades generalmente tenían mucho que ver con lo que ocurría hacia adentro o hacia afuera. Por lo tanto, está describiendo un paisaje de forma clara. Cuando describe la ciudad de Lisboa, nuestro autor presenta un paisaje costero y menciona el hecho de que allí en sus costas se produce un ámbar excepcional. Pero también, a mí me gusta mucho, el detalle que se refiere a la belleza del emplazamiento de la ciudad de Lisboa, porque dice que se asoma al mar y que además en clave de esta literatura fantástica cuenta que las olas rompen en sus murallas y tomando datos de este Aludri, y dice, entonces dibuja una panorámica en la que hay una cueva enorme abierta al mar que sirve de receptáculo a las olas que entran y salen al ritmo de las mareas, de forma que provocan en el que lo observa la sensación de que el monte en el que se halla esta cueva sube y baja al ritmo del oleaje. Bueno, lo dice aquí, hay una cueva enorme en la que penetran las olas del mar, que se abre en un monte alto, que al entrar las olas en esta cueva, ves el monte moverse al ritmo de ellas, de manera que quien lo observa cree que sube y baja o lo ve subir y bajar. Aunque es literatura fantástica, pero qué magnífico, ¿no?, aquello que nos evoca, ¿no?, al leer algo como esto. Después, sobre lo que se refiere a Santa María del Algarve, dice que hay una fuente para que quien la ve desde lejos la ve manar, pero cuando se acercan resulta que no hay agua brotando. Es decir, que es un fenómeno visual del que participan todos los habitantes del país. Brota y no brota según desde el punto de vista desde el que la mire. Talavera dice que tiene entre sus maravillas una fuente de la que emana mucha agua, con la que giran 20 molinos. 20 molinos, pues habría que estudiar qué es lo que pasa en el entorno de esta ciudad, ¿no? Después, lo que se refiere a Toledo, me encanta esta anécdota, por eso la he traído, dice que allí hay una piedra, la piedra de las lluvias, sobre la que cuenta un magrebí que la alzan los lugareños cuando quieren lluvia y no dejaba de caer agua hasta que la hacían descender. Y así actuaban cada vez que querían que lloviese en tiempos de sequía. Esto sería maravilloso, ¿no? O sobre Niebla, que afirma que se halla junto al río Tinto, en el que desaguan 3 fuentes, entre las que menciona la que aporta el sulfato de hierro, que hace, en este caso, un río especial por ese color rojizo, ¿no?, que lo caracteriza tanto al agua como a la tierra del lugar. En fin, ejemplos relacionados con el agua en otro sentido, por ejemplo en Pechina, que dice que está cerca de Almería y que allí acuden a enfermos crónicos cuya sanación se confirma en muchas ocasiones, o Alhama, que está en territorio murciano, que dice que allí hay unas termas magníficas que se parecen a las de Pechina, a grosso modo, y además dice, cuando habla de termas, evidentemente habla de una abundancia de agua especial, pero aquí es una abundancia
muy llamativa, porque dice que allí hay un edificio, también interesante, que cuenta con 2 recintos, uno para hombres y otro para mujeres, que esto nos lleva, bueno, a una realidad muy contemporánea, ¿no? Y dice, el agua es tan abundante que ese caudal excede las necesidades. Por lo tanto, una vez cumplidas las necesidades de las termas, se utiliza para regar. O sea que hay un agua allí que sale y que han canalizado para regar los campos de los aledaños. En cuanto a Tortosa, dice que allí en el río de Tortosa se cría el mújol, que dice que es un pescado de consumo y que es muy importante además que en este río hay instalados molinos. Claro, yo pienso que se trata de este tipo de molinos movibles, ¿no? Que son embarcaciones con plataformas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Claro, nos está informando al mismo tiempo ya no solo de una cuestión relacionada con la vida cotidiana, con la alimentación, sino también con la actividad económica del lugar, ¿no? Me parece que esto indica una interesante gestión hidráulica y además compara lo que ocurre en este lugar con el Tigris, en la zona de Mosul. Volvemos a la referencia al ámbito del mundo oriental. Lo que se refiere al clima, otra cuestión, hemos pasado riquezas naturales, vemos el agua y ahora vemos el clima. Hemos visto que Sevilla, por ejemplo, se caracteriza por la bondad de su atmósfera, que Toledo es una de las más ricas ciudades de Al-Ándalus y que fue llamada la ciudad de los reyes y que goza de terrenos generosos y de una atmósfera dulcísima. Pero también habla de atmósfera y también habla de clima relacionados con aromas y perfumes que emanan muchas veces de las maderas, de las plantas, de las flores que se hallan en el territorio y que, entre otras, cabe mencionar el palo de aloe, el nardo indio, el costo, el ámbar puro, el incienso. Recuerden que al principio hemos leído que Al-Ándalus es Siria por su perfume. Cuando empezábamos este recorrido. Sobre las minas, sobre las cuevas, cimas, montañas, ¿qué dice Al-Qazwini? Sería enorme, ¿no? Traerles aquí tantos ejemplos como recoge el autor. Pero aquí tienen una imagen general. Al-Ándalus es muy rico en minas de oro, plata, plomo y hierro, que se encuentran por doquier. También hay minas de mercurio, de azufre rojo, amarillo, alumbre. De sus entrañas se extrae el cristal de roca, el ónice, el lapislázuli, calamita imantada, amatista, marcasita, el talco. En Córdoba hay minas de plata, de amatista, que corta la sangre de atutía y de alumbre. Bueno, dice aquí también que en el territorio de Elvira, en el subsuelo, hay minas de oro, plata, hierro, cobre, azufre, atutía, canteras de mármol, productos que son transportados a todos los rincones de la península y que aquí hay una cueva de complicado acceso en la que se guardan 4 cadáveres cuya historia nadie conoce, pues fueron hallados allí en tiempos remotos. Esta historia merecería la pena también detenerse porque está claro que está relacionada con los 7 durmientes de Éfeso y está también, segurísimo, es una versión como sintetizada de esa otra historia que aparece ya en el Corán también y que tiene una existencia remota y que sin duda, voy ya a uña de caballo, que sin duda tiene mucho que ver con el hecho de cuenta Al-Qazwini que los monarcas de las distintas etapas de la historia mandan allí mortajas para proteger esos durmientes. En fin, de alguna forma no hay duda que se les consideraban santos y que su aspecto no se alteraba y que en realidad están en relación con la tradicional reverencia hacia los muertos y hacia el hecho de interpretar la muerte como un sueño, por eso se le llaman durmientes tradicionalmente, del que todo el mundo va a despertar el día de la resurrección. Creo que voy ya a estar con el tiempo, pues entonces tengo que ir saltando y simplemente les pondré algún ejemplo en lo que se refiere a arquitecturas, porque claro, también habla de arquitecturas, monumentos, estructuras y de la importancia de los tiempos pasados. ¿Por qué? Porque reconocer estas maravillas en Al-Ándalus significaba acreditar el territorio como ejemplo de un pasado glorioso que se ha heredado en este lugar. Por ejemplo, en Santa María del Algarve
habla de una iglesia que es una edificación elevada con unas columnas enormes de plata, que no es posible contemplar nada parecido a estas columnas por su exagerada altura y su perímetro, que es imposible que una persona abarque una de ellas con los dos brazos. O en Toledo, que hay un gran río sobre el que construyeron los genios de Salomón. Esto llevaría a otra conferencia, ¿no? Hablar de la presencia de Salomón como el gran arquitecto legendario, y hay un altísimo puente de piedra que cruza de un monte a otro como si fuera el arco iris. Cada una de estas piedras era como una casa que sostenía mediante unas vigas de hierro que se le echó encima plomo fundido, formando así una sola pieza, y aquellos que la observaban se asombraban por la perfección de su construcción. Además, este río no se seca jamás. Y como voy corriendo, quiero simplemente mencionarles que también se habla de construcciones y objetos que tienen un enorme poder protector a modo de talismán, ¿no? Son muchísimos los ejemplos que recoge Al-Qazwini en este sentido. Quizás los más significativos por lo llamativo son las historias de la ciudad, de la Casa de los Cerrojos de Toledo, o del ídolo o estatua de Cádiz, sobre la cual hace poquito he publicado sobre estos temas en la revista Al-Andalus Magreb, que dirige la profesora Cabo. Precisamente, como no tengo tiempo de detenerme, si a alguien le interesa, que después lo hablamos y ya les digo dónde lo pueden encontrar. Pero lo que está claro es que son dos ejemplos clarísimos que nos están diciendo que, que no solo se trata de historias con minúscula y en plural legendarias, sino de historia en sí, porque se intenta, de alguna forma, explicar determinados hechos acaecidos de acuerdo con la intervención del ser humano. En realidad, de lo que se trata es de dejarnos claro que las predicciones indican que las maravillas y sus misterios no se pueden alterar por el ser humano sin riesgo, porque esto supone un auténtico sacrilegio. Entonces, como ejemplos de los muchos que podría comentarles, ya no solo de estructuras, de edificios, de fuentes, de murallas, curiosísimas todas ellas, que además evitan que entren animales perniciosos en las ciudades, insectos, plagas como la plaga de langosta de Lorca, en el momento en que alguien usurpa o roba una langosta que estaba enterrada en cierto lugar, pues resulta que la profilaxis desaparece y llega la plaga de langosta al territorio, y ejemplos de estas características hay muchos. Pero, ya que lo tengo aquí en pantalla, les diré simplemente es que me he emocionado con el discurso, pertenecía al ejemplo anterior en el que decía que en Mulviedro hay unas escaleras que la gente cuando sube, en realidad baja, cuando baja sube. Me acordaba yo de esas escaleras de Escher tan interesantes, ¿no?, del pintor Escher, y por eso les he traído la fotografía. Como no me puedo extender en esta última parte, que además me encanta, que me parece fabulosa, solo quiero decirles dos cosas, ¿no?, a modo de conclusión. Por una parte, que además de toda esta geografía, ¿no?, de esta literatura cargada de elementos mágicos, sobrecogedores, que nos informan sobre tantas cosas, reflexionando, ¿no?, sobre la tendencia generalizada de la cultura árabe islámica, la utilización de estas imágenes maravillosas en todos los sentidos, y yo decía, muchas veces en la propia toponimia. Por ejemplo, ¿por qué llamar a la antigua Karkarit Madina Azahara? Porque Madina Azahara se llamó antes, la Almunia anterior era Karkarit. ¿Por qué? Por esa tendencia a transformarlo todo en metáfora. La ciudad brillante. Claro, ciudad resplandeciente. Estamos hablando de un lugar que tiene que mostrar, que ser un escaparate de un poder califal nuevo que se instaura en el territorio. Por lo tanto, vemos esa misma tendencia, ¿no? Si analizamos otros topónimos, Zaragoza, que hemos mencionado, es la Madina Gilbaidá, la ciudad blanca, limpísima. ¿Por qué blanca? Pues no se lo he dicho, pero es una ciudad que evita que entren los insectos en el interior. Es blanca como si fuera del paraíso. La niebla
labla alhambra. Alhambra en árabe significa rojo, roja en este caso. No es suficiente decir labla, sino vamos a llevar a la evocación a los habitantes del territorio en esta época y que recuerden que es roja porque allí hay un río Tinto que tiene un color rojizo y que da color a sus murallas, lo mismo que la Alhambra. La Alhambra es la roja, es una Madinatul Hamra, una ciudad roja por antonomasia. ¿Por qué llamarla de esta forma? Porque hay una tendencia natural. El otro día en clase de estética, hablando con mis estudiantes sobre la asombrosa potencialidad que tiene el agua contenida en los estanques que se sitúan delante de los edificios y que quedan asidos, ¿no?, unidos de una manera absoluta a las arquitecturas, pues como yo estaba preparando esto, y no era la primera vez, ¿no?, que lo había pensado, pero me daba cuenta, y así se los dije, digo, chicos, como estoy inmersa en este asunto que llevo a Canarias dentro de nada, pues resulta que estamos hablando de lo mismo. Es decir, esa experiencia insólita que provoca una lámina de agua ante una arquitectura, que transforma el edificio en algo diferente, que deja de ser una estructura firme, pétrea, sólida, rígida, y que torna en algo ingrávido, ligero, cuyos contornos se desvanecen, que nos llevan al terreno de lo onírico más que al terreno de lo real, que permite que incluso esa lámina de agua se transforme en un espejo del cielo, donde, como decía un poeta oriental en el siglo IX, cuando los pájaros sobrevuelan ese estanque se convierten en peces alados. Podríamos hablar de muchas cosas, la noche, las estrellas, el sol, cuando el sol se refleja, el estanque ríe, el edificio ríe, cuando llueve llora. Todas esas maravillas, al final, no hacen más que llevarnos a, una y otra vez, a observar una existencia marcada por el asombro. Por lo tanto, desde la potencialidad máxima del imaginario como sistema, como forma de estar en el mundo y de interpretarlo de una manera global y definidora, es como creo que hay que entender esta cultura del mundo árabe, islámico, clásico, que hoy he intentado presentarles de una forma, pues quizás un poco rápida. Muchas gracias.